Buenos días, ya siendo las 11 de la mañana, entonces bienvenidos los que vayan uniéndose y los que vayan a ver este video eh, después. Quiero, bueno, esperar un poco, unos 3 minuticos, unos 5 minuticos a que la gente se conecte y hablar pues del tema que nos convoca el día de hoy, que es sobre la infidelidad y los celos. Entonces, muchas gracias por estar acá. Veo que ya hay una persona viendo, entonces, como dije, vamos a esperar 3 minuticos. Mientras esos 3 minuticos yo voy socializándoles algo muy importante que tengo en mi consultorio y que quizás algunos ya lo han visto, pero que otros no, otros desconocen esto. Entonces, eh, es la vinculación a beneficios de mi consultorio que tiene un 50% de descuento en la consulta. Esto no es una promoción así como hay que mirar el caso y hay que mirar las particularidades del paciente porque nosotros, bueno, al menos yo no estoy en una venta, sino en un servicio psicoterapéutico que involucra al paciente tanto en su sufrimiento como en sus capacidades y sus potencialidades. John, bienvenido. Saludos a la familia. Muchas gracias. Eh, para iniciar entonces, todos los videos y todas las apariciones que yo hago en lo virtual tienen que ver con eh, pues supuestos teóricos y supuestos como que hay algo de lo que parto, no parto a hablar solamente de mi experiencia, aunque hablo, pero parto de lo que hablo con un sustento teórico muy serio. Entonces quiero como socializarles primero Alcohólicos Anónimos cuando hablo del alcoholismo y de todas las adicciones. Alcohólicos Anónimos para mí es el fundamento de todo lo que significa una intervención a nivel de las adicciones. También, colega Alejandro, Paula Andrea, bienvenidos. El colega Alejandro justamente me regala este libro que se llama La adolescencia normal de Arminda Verasturi, una psicoanalista argentina que trabaja con la niñez y la adolescencia. Un video que he hecho solamente habla de esto. También tengo para hablar del bazuco, específicamente que es la sustancia que he trabajado durante mucho tiempo. Tengo este libro que es de Luis Nisman, que se llama Crack, Droga, Adicción y Cultura. Eso es una Biblia, lo digo en un video, eso es una Biblia para las adicciones. Y El universo irrefrenable, drogodependencia sí, psicoadicciones, también para mirar las poliadicciones. Entonces, les voy a pedir un momento que me esperen aquí. Voy a por agua, que se me olvidó.
Muchas gracias, colega Alejandro, muy querido, y me regaló este libro sobre la adolescencia normal de Armina Verasturi, y de ahí he partido para hacer una intervención con la adolescencia. Pablo Andrea Lagos, muchas gracias. Muy bien, Carlos, desde la distancia te felicito por todo lo que haces, muchas gracias. Valoro mucho esos reconocimientos. Y sí, colega, les ha sacado mucho provecho, y como les digo, de ahí parto para no hablar desde la nada. Lo más importante para hablar de estos temas es tener un sustento teórico. Entonces hoy vamos a hablar del libro Mentiras Privadas de Frank Pickman, la infidelidad y la traición a la intimidad. Entonces, eso es un libro que me llegó en mis búsquedas bibliográficas, y es también una Biblia de la infidelidad. Es un asunto donde Frank Pickman hace una lectura bastante profunda. Él es psiquiatra, pero entonces tiene psicoterapia, hace psicoterapia, y tiene una lectura bastante concisa y detallada de la infidelidad y todas sus manifestaciones. Hoy vamos a hablar sobre los celos, la infidelidad y los celos, sobre la infidelidad y los celos. Entonces, quiero comenzarles a leer las dos frases de Frank Pickman que puse como en la imagen de bienvenida. Entonces, intento definir para ustedes la naturaleza de la infidelidad, en particular el hecho de que la infidelidad no está tanto en el sexo, sino en la deshonestidad y en la clandestinidad del acto. Y exploremos juntos la utilidad de dos emociones muy poco apreciadas, la culpa y los celos, que en dosis suficientemente pequeñas son necesarias para la sinceridad y la intimidad en pareja. Entonces, es importante entender que la infidelidad tiene su propia huella. Paul, bienvenido, muchas gracias. Muy bien que esté conectado. A mí también me alegra verlo, claro. ¿Cómo no lo voy a recordar? Claro que sí. Bienvenido. Mateo, bienvenido. Alejandra Muñoz Orozco. Bueno, todos los que vayan llegando, bienvenidos. Muchas gracias por acudir a este espacio. Y entonces, como les digo, la infidelidad entendida por Frank Pickman es un acto particular. No es lo mismo la infidelidad, así sea con una mujer, que sea la misma inclusive, que esté implicada con una pareja, el esposo de alguien, sino que todos los fenómenos se presentan particulares, de la manera particular, y así hay que como intervenirlos. Eso se llama la ética del psicoanálisis, y es el caso por caso. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Enrique Correa Lagos, psicólogo clínico, psicoanalista y magíster en culturas y drogas, que trabajo hace más de 7 años pasados en clínica. Entonces atiendo en mi consultorio pacientes, y cada problema que me llega tiene su propia marca, como la infidelidad del tema que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí yo como que elegí algunas citas que las voy a leer y las voy como a desarrollar un poco. Espero que esto no se vaya pues como a alargar mucho, aunque cuando hablo de un tema tiendo a como trascenderlo y sacar el mayor provecho. Entonces, cuando Pickman nos define la infidelidad,
nos dice que es una defraudación, la traición a una relación y la violación de un convenio. Hay muchos tipos de infidelidad, pero aquí nos referimos a la sexual en el matrimonio monógamo. En una relación equivalente, la mayoría de parejas acuerdan guardar una estricta exclusividad sexual dentro del matrimonio, o yo lo he entendido como también en una relación de pareja, en un noviazgo. Diego, bienvenido, buenos días. Yesid, bienvenido. ¿Qué lectura hago sobre la incertidumbre de los celos? Colega, eso es una pregunta excelente que ahorita que llegue a los celos la voy a definir. Le ruego que me espere un momento porque ahorita voy a hablar de los mitos de los celos y hablo de los celos y entonces usted me pregunta por la incertidumbre. Entonces ahorita me recuerda por favor, yo amplío ese aspecto. Entonces la infidelidad se da por la defraudación y la traición de una relación, y más allá tiene que ver con la defraudación de un convenio implícito o explícito, que se manifieste o que no se manifieste, porque es que la cultura nos regula. Bueno, la infidelidad está también metida dentro de esta regulación cultural, y es decir que se supone que si un hombre o una mujer están casados o están ennoviados, pues se ve sospechoso, se ve fuera de lugar que ese hombre o esa mujer sean sorprendidos en un lugar dándose un beso en la boca con otra persona, ¿sí? Entonces ahí es un acuerdo que se supone o que se hace explícito. Bueno, y Frank Pickman habla de un propio código, el propio código que debe de como marcar el camino de la relación. Entonces ese código también es el que se viola y se transgrede en una infidelidad. Bueno, un ejemplo común de conflicto sobre la definición de infidelidad sería la situación planteada entre un cónyuge que inicia flirteos, citas clandestinas o juegos sexuales furtivos con un compañero de trabajo, con un conocido, pero insiste que no sucede nada malo porque no hubo acto sexual. Entonces aquí si estamos hablando de una defraudación, de una traición a un código que se plantea en la relación, pues no, la sexualidad es solo un punto que puede marcar la infidelidad. Entonces la infidelidad, ahorita en lo virtual, la infidelidad se puede entender o se puede comenzar a sospechar desde un simple me encanta, que es más vinculante, o un simple me gusta, ¿sí? Entonces aquí la infidelidad tiene un alto grado de responsabilidad en la sexualidad, porque es que cuando hay ya una vinculación sexual, es decir que hay una relación establecida, que hay inclusive un amor que está haciendo el cónyuge que traiciona. Entonces, porque en la infidelidad también se ama, pero se ama de una manera, bueno, no puedo decir que es diferente porque, como les digo, es cada caso particular el que se entiende y el que comienza a tener su trama como una novela, como una película, ¿sí? Entonces hay que entenderlo como que es algo que comienza desde lo mínimo, como desde un coqueteo. Frank Pickman también habla del coqueteo, hasta el acto sexual, pasando por, no sé, encuentros, miradas, bueno, todo esto. Por consiguiente, cuando un hombre me pregunta si comete o no una infidelidad, le aconsejo que le pregunte a su esposa. Esto lo digo en los dos videos que tengo sobre los celos y la infidelidad en mi canal de YouTube. Y es que la infidelidad la puede explicar quien está relacionado, o sea, la pareja, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay parejas muy libres que no tienen ningún tipo de infidelidad, y hay parejas que sí, que tienen una infidelidad. Entonces, aquí si estamos hablando de una defraudación, de una traición a un código que se plantea en la relación, pues no, la sexualidad es solo un punto que puede marcar la infidelidad.
que establecen unos acuerdos muy abiertos. Entonces se puede tener, no sé, abrazos, besos, pero inclusive una relación sexual, pero esto tiene unos límites, ¿sí? Cuando tiene esos límites, esos son los límites que marcan el convenio o el código. Y cuando está marcado el código o el convenio, pues esto depende de cada pareja. Cada pareja entiende qué es lo que es la infidelidad. Ni siquiera una vecina puede decirme, este es muy infiel porque yo lo veo con 5 mujeres, y la esposa le dice, no, pues yo sé, yo estoy tranquilo yo estoy tranquila con eso. Entonces ahí, por ejemplo, no hay infidelidad. Entonces, definiendo la infidelidad, Frank Pickman habla de, sé que se acostumbra a llamar amantes a los compañeros de aventura. He observado bajo protesta impotente la decadencia de nuestra lengua por obra de eufemismos. No obstante, me creo obligado a oponerme firmemente a este uso del término amantes. Yo en un video digo que el amante puede que esté ubicado desde el odio, porque esa palabra amante es una palabra tramposa que significa que ama más que inclusive la pareja con la que le son infieles, bueno, en un matrimonio, en un noviazgo. Las aventuras amorosas son complejas desde el punto de vista emocional y encierran bastante ira, y en parte hacia el cónyuge, y en parte hacia el compañero de aventura, y en parte a la institución del matrimonio o inclusive el noviazgo. Él habla de los cornudos y bueno, hace un análisis como bien detallado de lo que significa la víctima de la infidelidad, porque la víctima de la infidelidad es quien más sufre. Los otros 2, o otros 5, otros 10, porque la infidelidad comienza en una pareja y puede terminar en mucha gente, porque además el infiel tiene una estructura, eso es una estructura de personalidad. Inclusive ahorita que llegue a hablar de los celos, voy a hacer una cita de un texto freudiano que habla de lo básico o como de lo originario que son los celos. Bueno, entonces vamos a entrar, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. ¿Cómo están? Muchas gracias, Daniela González, bienvenida, muy amable por estar acá. Bueno, entonces vamos a seguir con los mitos en torno a la infidelidad. Entonces, la infidelidad es una traición y una defraudación a un código que se acuerda explícita o implícitamente en la relación, ¿sí? La infidelidad es la principal disociadora de familias, la experiencia más temida y devastadora de un matrimonio. Es la justificación del divorcio más universalmente aceptada. Dudo que exista otro problema al que dediquemos mayor energía. Nos desgastamos en entender por qué la infidelidad, y eso es una respuesta natural también. Ahorita, la semana pasada, en la entrevista que daba para Casa Creativa, hablaba de lo importante que es entender todos los fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, la angustia, la infidelidad misma. Bueno, ¿qué están haciendo los infieles ahorita para seguir y para darle trascendencia a su traición? Pues hay que mirar el caso por caso. Mateo, muchas gracias, muy amable por ese comentario. Excelente, está genial, muchas gracias, Mateo. Entonces voy a hablar sobre los mitos de la infidelidad. Entonces, el primer mito, Frank Pickman lo dice: todos son infieles. Es la conducta normal y previsible. La segunda, las aventuras le hacen bien al individuo y aún pueden reavivar un matrimonio aburrido. Son
Son como más que mitos, son como excusas de los que cometen la infidelidad. Debe ocurrir que el infiel no ama al cornudo, o sea, a la víctima de la infidelidad. La aventura lo demuestra. También como que se da un sustento ahí para escamparse. El compañero de aventura debe ser más sexy que el cónyuge. En estos mitos, voy en el cuarto, debe ser más sexy que el cónyuge. O sea que hay algo ahí que en el amor o en la relación de pareja como que se apaga. Y ahí también es importante frente a la infidelidad, y lo digo en otro video, es la cercanía de la pareja. Si alguien siente que está siendo como objeto de la infidelidad o de los coqueteos o de algo que la pareja se está fijando a otra persona, primero que todo, eso se debe hablar, porque el silencio envenena. Y cuando se habla, pues se despeja qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está llamándote esta persona? Bueno, inclusive esa claridad comienza a despejar los celos, y Frank Pickman habla de la cercanía sexual. Acabo de hacer una cita de eso, de la cercanía sexual y de comunicación afectiva que debe haber dentro de la pareja. Entonces vamos a la quinta. La aventura sucede por culpa del cónyuge engañado. Demuestra que le faltó al infiel de algún modo que hizo necesaria la relación extraconyugal. El sexto, cuando se descubre una infidelidad del cónyuge, lo mejor es fingir ignorancia. Así se evitará una crisis. Es como, no se meta en lo que a usted le va a doler. Bueno, ese dicho es bastante implicante, y hay que mirar qué está pasando en esa relación. Que, por ejemplo, ahorita hay un asunto con los celulares y con la privacidad. Que es cierto que debe haber una privacidad en todas las personas. Sin embargo, en una pareja hay que mirar cuál es primero la necesidad de ver el celular. Segundo, si se ve el celular, ¿qué se está temiendo de ver el celular? Y tercero, si evidentemente hay una sospecha de traición, como lo acabo de decir, se debe de hablar y se debe de despejar esas cosas. Inclusive, como lo digo en otro video, la infidelidad no puede ser una condena. Cuando se convierte en una condena, se convierte en algo de lo que no se puede salir. Y lo más importante que hay que entender, y lo más consecuente con los seres humanos y la sociedad y con los individuos mismos, es que haya una reacción para que haga las cosas diferentes. O sea, si a mí me tienen metido en un círculo de infidelidad, pues lo que se supone que es coherente con la reacción, y para que todo sea diferente, es primero evidenciar el defecto y evidenciar que uno ya se dio cuenta, por ejemplo. Y después, como que hay que enfrentar y asumir cuál es la infidelidad para resolverla o para tomar decisiones. Voy en el sexto. Y el séptimo, la última: si hay una aventura, el matrimonio debe terminar en divorcio. Ahí también hay que mirar cuáles son los códigos y cuál ha sido el convenio al que ya ha llegado la pareja. Entonces, Pickman habla de tipos de infidelidad. Bueno, les voy a leer algo anterior a esto. A mi juicio, quienes ruedan de aventura en aventura suponen que todo el mundo lo hace. También es un mito. Si yo tengo alguna manera de ser, yo no puedo suponer, y no es correcto, pues sí se puede suponer, todo lo podemos hacer, pero no es correcto que
se suponga es que yo soy así, usted también, ¿sí? Entonces ahí hay un límite entre lo que puede aparecer como infidelidad y lo que no puede aparecer como infidelidad. Y como les acabo de decir, la infidelidad es una marca que es tan íntima como cualquier relación social o amorosa. Hay diversos tipos de infidelidad. Entonces, infidelidad accidental, otros constituyen una pasión rara pero intensa que amenaza el matrimonio y se parece al amor, aventuras románticas, enamoramiento. Parte de la infidelidad es abierta y forma parte del convenio matrimonial, ya sea de modo cooperativo o desafiante, convenios matrimoniales. Y la infidelidad constante y recurrente, conquistas, tal vez no se da en más del 20% de los matrimonios intactos. Buena parte de las conquistas ni siquiera son secretas y en ocasiones cuentan con la cooperación en la actividad del cónyuge. La infidelidad es relativa. También es importante entenderlo. No todos entran en el mismo tipo de infidelidad. Tavo, bienvenido. Muchas gracias. Bien, entonces voy a seguir con los celos. La infidelidad, como les acabo de decir, entonces es un acto particular y tiene una profundidad en cuanto al sujeto que la sufre y en cuanto al sujeto que la comete y en cuanto al amante o el tercero involucrado en esa relación amorosa. Bueno, yo quiero, para comenzar a hablar de los celos, hablarles de la cita que les dije que les iba a compartir de Freud. Está en los tres ensayos sobre una teoría sexual y habla de los celos en la tercera en el tercer ensayo, que es la metamorfosis de la pubertad, y habla de, Freud dice, los celos del amante no carecen nunca de una raíz infantil, o por lo menos de algo infantil que eleva su intensidad. Las diferencias entre los mismos padres, los matrimonios desgraciados, producen en los hijos la más grave predisposición a un desarrollo sexual perturbado o a la adquisición de enfermedades neuróticas. Es decir, que la infidelidad no es, entendida desde esa manera, no es una cosa que nazca ahorita, es una cosa que viene con la historia del sujeto. Stephanie, muchas gracias. Excelente, necesito una cita con usted. Ahorita que hablaba al principio del formulario, que lo voy a compartir cuando termine el formulario, hay una serie de beneficios, entonces muchas gracias. Entonces, entendiendo que la infidelidad es una cosa originaria, hay que mirar también qué ha pasado en la historia del sujeto para que esto se tienda a repetir y se tienda a reproducir. Entonces, colega, por favor me repite la pregunta porque voy a comenzar a hablar de los celos. Entonces me gustaría despejar su pregunta, si está por ahí, colega Alejandro. Bueno, ¿cómo operan los celos normales? En otro video hablo de los tipos de celos que ahorita los voy a recorrer y voy a hablar un poco de ellos. Entonces, los celos normales, dice, los celos pueden ser una emoción normal, adecuada y hasta necesaria. Son la conciencia de una distancia y una perturbación en una relación enlazada. Todos los tenemos. Los celos que están sujetos a la realidad, por ejemplo, en una evidencia de que haya algún acercamiento, por ejemplo, de el amante, bueno, del amante no, de la pareja con un amante o un contacto sospechoso.
Muchas gracias, María Camila. Muy amable, profe, eres de lo mejor en psicología en la universidad. Muchas gracias por el comentario. ¿Hasta qué punto es normal los celos? Diego, ya le voy a contestar esa pregunta. Entonces, si todos los tenemos, tienen que estar... ¿cómo puede ser medible? Me gustaría que me ampliara un poquito eso de la medición. La incertidumbre. Bueno, Diego, entonces los celos normales son los que están sustentados en la realidad y los que uno ve como algo sospechoso o un acercamiento más allá de la amistad o de la relación. Entonces, los celos es un mecanismo difícil de explicar, pero sabemos que debemos responder a los celos con acercamiento íntimo que procure reducirlos. Eso es como una alternativa que da él, Frank Pickman. Los celos normales, entonces hay que entenderlos como que están sustentados en una evidencia. Ahí la pregunta de la medición de Diego es como hasta qué punto. Bueno, hay que mirar, por ejemplo, cuál es el umbral en la relación establecida para que hayan celos, ¿sí? Porque, como les dije ahorita, los celos tienen que ver con un acuerdo de un pacto dentro de la relación. Pero lo medible y lo cuantificable, aquí se sale, bueno, inclusive se sale de lo que se puede atrapar en la clínica, ¿sí? Es como la particularidad de cada sujeto hace que los celos pasen el umbral o se queden debajo del umbral. El cónyuge al que se le miente se sentirá distanciado y automáticamente tratará de salvar la distancia. En los celos normales, lo que hace el que ha sido víctima de esos celos o el que tiene los celos, lo que hace es aclarar eso, evidenciarlo, hablarlo y para que se desaparezcan. Entonces todo en estos celos normales hace parte de la realidad. Parte del acuerdo entre las partes. Exacto, Diego. Es un acuerdo entre las partes. Porque cuando se incumple ese acuerdo es donde nacen los celos. Inclusive hay que mirar esto con pinzas porque es que hay celosos que es como si fuera una historia del nacimiento. Desde que han nacido o desde que son niños tienen unos celos muy fuertes y no les permite como inclusive establecer relaciones sanas. Entonces cualquier cosa y si se busca, el dicho de si se busca se encuentra, entonces yo lo complementaría con el que busca encuentra o si no inventa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir. No sé si, bueno, colega, usted me hace la pregunta de qué lectura hace sobre la incertidumbre en los celos. La incertidumbre es como estar en el limbo, estar en un lugar desconocido. La incertidumbre hace parte de lo que uno no sabe, de lo que uno ignora y comienza a tejer como teorías de lo que está pasando. Me gustaría un poco, colega, que me ampliara eso de la incertidumbre. ¿En qué caso, por ejemplo, se sentiría incertidumbre? Desasosiego o no sé, dudas que se ciernen sobre la pareja y todo esto. Bueno, la celotipia ya sería una categoría, Diego, como de la psicopatología y bueno, no estoy hablando justamente desde ese punto porque como les dije al principio estoy partiendo de Frank Pickman.
de este libro, que aunque él es psiquiatra, hace una lectura mucho más relacional y menos patológica, porque inclusive los celos, él dice que es una falta moral, no es una enfermedad. Eso hay que mirarlo también, porque hay quienes se enferman de los celos o de la infidelidad. La infidelidad es una falta moral, también como los celos, pero no entra en la patología, porque entonces habría la unidad de celosos patológicos, ¿sí? Bien. Bueno, los celos y el amor, entonces estamos los celos normales, que es una relación con la realidad, los celos y el amor, quienes han sido infieles recientemente y están avergonzados de su acción, suelen ser los candidatos más probables a manifestar un ataque de celos no provocados. Eso lo digo en los videos de la infidelidad y lo digo acompañado de Frank Pickman. No he notado diferencia alguna entre los celos masculinos y femeninos, eso también es importante. Y en el amor es donde se expresan con mayor intensidad y más fuerza los celos. Los celos y la autoestima, él habla de, son pocos los que salen de un divorcio con la autoestima intacta. Las personas con tan mal concepto de sí mismas que creen imposible encontrar a alguien que las soporte, tienden a ligarse con desesperación a su pareja. Ahí entra la obsesión. Y entonces él nos habla de un caso, de un ejemplo. Un hombre que no había superado la conmoción de pescar como esposa a una reina de belleza. Se sentía indigno de semejante premio. Pasó años convenciéndola de sus muchos defectos y hasta le hizo creer que se había vuelto fea a una reina de belleza. Al fin, allí a ella empezó a buscar la reafirmación en otros hombres y entonces comienza la infidelidad. Por ejemplo, en el caso puntual que hay una sospecha real o imaginaria y se tiene un estado de incertidumbre. Ah, ya entiendo, colega. Entiendo, bueno, en la sospecha real lo que hay que hacer es confrontarlo. Y el miedo es una dosis y es un compañero muy fuerte en los celos y en la infidelidad. Hay miedo porque voy a perder lo que he ganado, porque es que tengo dependencia económica, es que tengo dependencia anímica, si él me deja me muero, bueno, todo eso. Entonces, la sospecha real hay que confrontarla y la imaginaria también. Entonces, cuando se confronten esas sospechas, el estado de incertidumbre desaparece, porque el silencio, como lo acabo de decir, es lo que no sirve ni para los celos ni para cualquier fenómeno humano. El acto, la palabra, la acción es lo que despeja cualquier estado de incertidumbre, cualquier estado de obsesión, cualquier estado de miedo. El acto los despeja. Entonces hay que sacar esa sospecha de la mente y confrontarla con la pareja. Pues la pareja es la que debe resolver eso. Entonces, dependiendo de la reacción, entonces uno puede mirar qué de verdad hay en esto, ¿sí? Además, porque esto es muy sensible. ¿Cómo se confronta, María Camila? ¿Cómo se confronta una sospecha imaginaria? Bueno, toda la confrontación hace parte del acto y cuando se tiene la sospecha imaginaria, pues inclusive es importante manifestarla a la pareja primero, pero después si esa sospecha se vuelve algo enfermizo, se tiene que acompañar de un proceso terapéutico, porque como les digo, esa sospecha imaginaria no habla solamente de la relación de pareja, habla de una historia que ha pasado el niño, el adolescente y ahorita el adulto, y como que tiene esa inseguridad por el amor.
yo lo llamaría así, como una inseguridad frente al amor y como un miedo, ¿sí? Entonces, la sospecha imaginaria hay que confrontarla y después mirar cómo se trata. Además, cuando se tienen antecedentes de infidelidad en la historia y además cuando se tienen antecedentes de infidelidad en la historia del individuo. Exacto, colega. Alejo, está muy bien. Muchas gracias. Bienvenida, Ana María Medina Velosa. Muchas gracias. Entonces, los celos y la autoestima es que si no hay como un verdadero amor propio, los celos son los que quedan para minar toda la relación. Y entonces se comienzan a tener inseguridades. Si no se tienen inseguridades o se sospechan inseguridades, se comienzan como a inventar. Pero estamos hablando solamente de la víctima. Es importante también entender que tanto los infieles se introducen en esta misma dinámica. Los infieles también tienen un problema de la historia y como lo dice Freud, un problema de la infancia, y pueden convertirse en neuróticos y pueden inclusive ser el mecanismo, la infidelidad ser un mecanismo para resolver su trama psíquica. Entonces es importante también entender y también los amantes, los amantes que entran en esa dinámica de tres o en esa tríada también tienen una marca histórica. Es lo que yo trabajo con todos mis pacientes, y es mirar una historia y que somos el resultado de esa historia. Luego muy relacionado a la sensación de abandono. Es cierto, la sensación de abandono en la víctima, por ejemplo, es lo que marca esa dinámica que se establece con la infidelidad. Bien, vamos a seguir. Entonces vienen los celos problemáticos, que aquí ya se comienza a complicar la cosa. El cónyuge celoso que percibe una atracción por un tercero quizás exagere su intensidad y emprenda una campaña para proteger el matrimonio contra alguien que no lo amenaza en absoluto. A veces la atracción existe o incluso ha habido cierto coqueteo, pero no la aventura concreta y consumada. Cuando hay coqueteos y todo esto, hay que confrontarlo para que estos celos problemáticos, que son ya totalmente imaginarios, son totalmente fantasmáticos, totalmente creados de la realidad, entonces comiencen a mermar. Un hombre que insistía en negar enfáticamente su infidelidad a pesar de las acusaciones de su esposa se volvió finalmente hacia mí y me preguntó: ¿el sexo oral cuenta? Eso lo digo en el video de la segunda parte de la infidelidad y los celos. Entonces esa pregunta es profundísima. ¿El sexo oral cuenta? Pues eso lo resuelve dentro de la pareja y de acuerdo al pacto y como al código de la relación, y pues eso es lo que marca, y ahí se responde. María Camila: profe, haga el favor de venirse a vivir a Cali, me queda más cerca de la terapia. Bueno, no hay problema, María Camila, estoy atendiendo por medio de lo virtual, y pues muchas gracias por el interés, y si ese interés trasciende, con mucho gusto tendré la terapia con usted. Muchas gracias. Los celos impropios. Entonces, los celos problemáticos, dice: la distancia que se convierte en una reacción contra los celos mismos, aunque de este modo de tratarlo sería singularmente desamorado. Bueno, cuando el cónyuge siente celos sin que exista realmente atracción alguna por el presunto rival, la pareja puede unir fuerzas para buscar una explicación más exacta de su distanciamiento. Esta puede ser una búsqueda productiva. Lo más importante en los celos es que la proximidad y la sinceridad los mitigan fácilmente, pero es inevitable que la distancia los agrave. Entonces es muy importante que se hable. Y eso, bueno, inclusive la psicología es una terapia por la palabra.
y la palabra es la que sana, porque es que el comprender cosas que están más allá de lo evidente es lo que trae tranquilidad. Bueno, vamos a los celos impropios. Entonces, los celos impropios pueden parecer grotescos y aterradores cuando se dan dentro de una relación ya muerta. Por ejemplo, un matrimonio disuelto. Es decir, cuando el celoso está siempre fijándose en qué hace la expareja y ahí sitúa los celos. Eso es lo más inconveniente para el que lo siente, porque es que ya no tiene ninguna posibilidad, a no ser que el caso por caso la explique, pero no tiene ninguna posibilidad de rehacer lo que ya se perdió. Entonces, esos son los celos, bueno, inclusive el celoso el celoso impropio se siente encerrado en su propia angustia, y además porque la realidad no le da ningún elemento para hacer algo frente a esos celos. Una mujer abandonó a su marido, aunque por corto tiempo, al descubrir que había asistido a un espectáculo de striptease durante la convención. Temía que ahora pudiera pensar en otra mujer de una manera sexual. Nunca podía estar segura de que pensará únicamente en ella mientras hacía el amor. Los hombres que desean casarse con una virgen quizá buscan la misma seguridad contra la competencia. Entonces, bueno, esto ya va mucho más profundo. Freud tiene un texto sobre los mecanismos neuróticos en los celos y en la infidelidad. Si no estoy mal, el nombre de ese texto. Y él habla de lo profundo que es, como les acabo de decir, como los celos y la infidelidad y como el pensamiento en la inseguridad, y que es psíquico también. Es que esto no es orgánico solamente, no hay un movimiento de neurotransmisores no, pues claro, es real que existe. Y los invito a que vean el video sobre el gen de la infidelidad en mi Instagram o en mi página de Facebook, porque es que lo corporal y el cuerpo no dan cuenta de la complejidad de la infidelidad, ¿sí? Esto es más psíquico que nada. Los celos insensatos entonces son los últimos, que dice, hay quienes se sienten seguros y amados si despiertan los celos de su pareja. Eso es otra dinámica del amor y de las relaciones. Los celos insensatos entonces hablan de la competencia y la proyección, dice el autor Pittman. Freud atribuyó dos orígenes a los celos verdaderamente insensatos: la proyección en la competencia. Algunos celosos presumen que les están siendo infieles y dicen, hay que combatir el fuego con fuego, o dejarlo antes de que me deje. Es decir, como que en los celos insensatos es lo más grave. Mateo, muchas gracias. Sobre algunos mecanismos neuróticos de los celos, la paranoia y la homosexualidad. Es importantísimo ese texto, además porque Freud habla de la paranoia y el mecanismo de verse en el otro y que el otro ataque como un objeto que hace parte de la psicosis. Muchas gracias, Mateo. Entonces, en los celos insensatos son los que se parten por dos mecanismos: la proyección y la competencia, y es como si se quisieran desquitar, ¿sí? Es como si hay algo que se les debe y me lo tienen que pagar. Entonces, cuando estos celos, además son los más patológicos, que ahorita que
Diego hablaba de la celotipia. Allí entonces hay ya una enfermedad, inclusive eso digo en los dos videos sobre los celos, que son los culpables de los asesinatos, los crímenes pasionales, y no dejan de ser irreales. Es que estas categorías, a no ser de los celos normales, todas son irreales y todas son inconvenientes para la relación de pareja. Los verdaderos envidiosos suelen ser extremadamente competitivos, suponen que otros rivalizan con ellos y aquellas áreas en que se sienten más inseguros, pues las potencian. Entonces, bueno, los celos insensatos lo acabo de pensar, y es que los celos insensatos son los que necesitan con urgencia, antes de que haya una catástrofe o algo que lamentar, intervención, porque inclusive pueden ser una enfermedad mental que involucre todo un aparato de asistencia, psiquiatra, psicólogo, médico, todo esto. Entonces no era más por este espacio, 52 minutos más o menos. Muchas gracias por los comentarios y la asistencia. No sé si hay alguna otra pregunta, quieran hacer algún comentario sobre lo que he hablado de la infidelidad y los celos, sobre la infidelidad y los celos. Ahorita entonces voy a poner en este live como mensaje el contacto para el formulario de beneficios de la vinculación al consultorio mío. Les comento que está abierto desde el lunes, del miércoles. Ya tengo como la habilitación y la bioseguridad para trabajar. Colega Mateo, todos los colegas que han estado en el consultorio, pues ahí ya los convoco. Gracias a ustedes, Mateo. Me agrada que le haya gustado el espacio, y pues estaremos en contacto, siempre como dialogando y como debatiendo un poco estos postulados que se presentan como verdades absolutas. Las verdades absolutas no existen, sino hay verdades particulares en lo humano. Me refiero en lo humano porque pues la ciencia dura y bueno, todo esto tiene unas verdades absolutas que también son relativas, pero lo humano implica otra verdad, y la verdad del humano tiene su propia marca. No es igual la verdad mía que la verdad de todos ustedes. Stephanie, muchas gracias. Muy amable por acudir al espacio. Diego, la infidelidad es una conducta repetitiva. Sí, pero siento que va más allá de una conducta, porque hay infieles que dicen, yo no sé cómo salir de aquí, aunque tengan goce, aunque tengan satisfacción con ese acto, pues están emproblemados porque es que tienen una mujer, por ejemplo, que ya se dio cuenta de la infidelidad e hijos de por medio que no le permiten y que no le van a aceptar, ¿sí? Entonces, es una conducta, todo es una conducta, pero más allá de la conducta hace parte de la personalidad, hace parte del carácter, hace parte de todo un aparato del humano. Nosotros no somos solamente conducta, pero se expresa por una conducta, Diego. Muchas gracias por la pregunta. Stephanie, bienvenida, están las puertas abiertas y pues podemos dialogar y podemos hablar del tema que quiera de manera por medio de la psicoterapia. Muchas gracias, Stephanie, un abrazo. Bueno, ya vamos acabando. Muchas gracias, muy amables. Este video queda allí en mi página para que lo puedan consultar y lo puedan compartir. Les pido el favor de que lo compartan y de que lo distribuyan para que otra gente conozca
esta manera de ver, porque es que la infidelidad es un síntoma muy angustiante que deja a todo mundo fuera de lugar. Inclusive es una enfermedad del silencio. No, yo no hablo porque de pronto pierdo todo. Entonces, muchas gracias, muy amables por la asistencia, y ya estaré apareciendo por este lugar en otras ocasiones para que dialoguemos. Un abrazo a todos, feliz día, y espero que estén muy bien dentro de todo lo que está pasando. Hasta luego.